tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a Entrevista 930 aquí en Radio Monte Carlo. Vamos a conversar con una de las personas que yo creo juega uno de los roles más preponderantes dentro de la campaña electoral. No siempre con el perfil elevado, más bien muchas veces con perfil bajo, pero claramente es una de las personas de más confianza. Encabezó el armado del programa del Partido Nacional, de la discusión previa a la campaña electoral. Estamos hablando de Pablo da Silveira. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Ya arrancaste exagerando, pero bueno. No, pero es la verdad. De hecho, ¿sabe qué? Mire, previo a hacer la entrevista, lo pensé mucho. Y dije, yo acá tengo dos opciones. Aparte, usted tiene formación en filosofía, una persona muy cerebral. Creo que es la segunda entrevista, tercera que le hago, no sé, no sí, muchas más, pero nos conocemos de hace algún tiempo. Y todo el mundo habla de Pablo da Silveira como el cerebro de algunas cosas. Y la campaña está en un punto donde no sé si lo mejor es ir por la sangre. Y mire qué hay para recorrer, Pero han pasado cosas en estas últimas horas que a mí me encendieron las luces de alarma de... Quedan 20 días, que parece poco, pero es mucho. Es muchísimo. Para quienes estamos en campaña es una vida. Claro, 3 semanas es mucho. Sí. ¿Le preocupa el nivel de enfrentamiento? Algunos episodios, como te decíamos, no sé, se parece agarrar a piña en un estudio, un asesor de Martín Lema con un diputado del Frente Amplio, que hubo un empujón del diputado al diputado del Partido Nacional. Mismo lo que pasa con la Presidencia de la República, la utilización de los medios oficiales. No es para poner todo en la misma bolsa. Pero yo noto, y me preocupa, una temperatura demasiado en aumento para lo mucho que falta dentro de los pocos días que quedan. Sí, es verdad. Ha habido un calentamiento del clima de campaña en los últimos días. En nuestra percepción, eso coincide exactamente con la realización del debate entre los candidatos a la presidencia de la República. Inmediatamente después de ese debate, del lado del oficialismo hubo una especie de ola de agresividad muy notoria y para nosotros sorprendentes. Creo que eso refleja que están preocupados, que sienten que a Daniel Martínez no le fue bien en el debate y que eso complica las chances del Frente Amplio. Pero es un hecho que eso ha pasado. Mi opinión personal no me gusta, también me preocupa. Yo preferiría una campaña que corra por carriles más serenos y de más respeto y de más reflexión y de más respeto a los ciudadanos, ¿no? Porque creo que acá lo importante es que nos presentemos ante los ciudadanos con ideas, con propuestas, con caminos para resolver los problemas que es que a veces parece que el debate se centrara en no tiene propuestas, no me da certezas, no puedo creerle, pero se habla poco de lo que vamos a hacer. Bueno, yo creo curiosamente propuestas hay de todos lados. Hay años hace años que se insiste en eso, no hay propuestas, no hay propuestas. No, yo no digo que no haya, digo que no se discute sobre las propuestas. Se discute sobre si la calle Pou en el debate planteó o no propuesta, como si fuera el único espacio que tuviera la calle Pou para plantear propuestas. Pero además vamos a decir cómo son. Mientras la calle Pou hablaba en el debate, paralelamente, desde su cuenta de Twitter, se estaban subiendo todas las propuestas que tenían que ver con lo que él iba diciendo, y eso fue seguido por una cantidad infernal de personas. Nosotros tenemos las cifras. Simplemente, cuando uno tiene 4 minutos para hablar o 1 minuto y medio para hablar, no puede desarrollar una propuesta. Entonces, Luis tiró algunos titulares y al mismo tiempo había un equipo de 15 personas que coordiné yo en la sala al lado del estudio, donde estábamos subiendo todas las propuestas que tenían que ver con lo que se estaba conversando. E insisto, eso tuvo una inmensa receptividad durante el debate. Estamos hablando de decenas y decenas de miles de personas que vieron eso durante el debate, que tenían, digamos, la tele enfrente y en la mano el celular mirando lo que aparecía en la cuenta de Luis, porque además con antelación se había avisado desde la cuenta de Luis que iba a funcionar así. Entonces, decir la calle Pou no hizo propuestas es
mirar una parte de lo que fue el despliegue de la calle esa noche, que fue lo que hizo en el estudio, insisto, con tiempos súper acotados y con un formato, a mi juicio, demasiado rígido, que no permitía... ¿A usted le hubiera gustado un debate más flexible también? Sí, claramente. Cuando dice más flexible, que más flexible en los tiempos, más flexible en el rol de los periodistas. En todo, más flexible en los tiempos. En los temas. En los temas, con más posibilidad de iniciativa y de interlocución entre los dos candidatos, con periodistas que pusieran un poco de sorpresa haciendo preguntas. Yo voy a decir algo. No lo sé. Pero usted tiene que haber estado en la negociación. Yo personalmente no estuve. Ojo, ¿no? La negociación eran 3 patas. Claro, sí. Los representantes, los candidatos y los medios. Por eso digo. Sí. Bueno, pero los medios, eso sí me consta. Para los medios, cuanto más flexibilidad, más participación hubiera, era mejor. Bueno, no fue exactamente así como se planteó la cosa, pero evidentemente además los tiempos de la televisión son muy rígidos y todo es muy cronometrado. A mí, esto voy a decir una cosa totalmente personal, a mí me gusta mucho más que me hagan entrevistas en la radio a que me hagan entrevistas en la tele, porque la radio tiene ese tiempo, esa flexibilidad que permite desarrollar ideas, que en la tele uno siempre siente que se está dando contra el borde de la pista, ¿no? Sí. Pero está bien, son las reglas del juego. Es verdad, también es verdad que la radio genera otro clima. También. Porque uno se siente menos expuesto. Esa es la realidad, que tener la camarita de los camarógrafos. Sí, la radio también a uno es una cuestión de gustos. Esto no es un juicio de valor, no digo ni que la tele ni la radio sea mejor ni peor. No, lo que digo es 25 minutos son 25 minutos en la tele y en la radio. Sí. Ahora, es verdad que uno siente a veces que rinde más, que se puede explicar más, y hasta que se genera mejor clima. Digo yo que entrevisto en radio y en tele. Sí. En radio hay veces que... Y por eso que yo creo que las mejores declaraciones se dan en radio. Sí, mi gusto personal va por ahí también. Pero, insisto, esto no es un juicio de valor sobre un medio y sobre otro medio. Y está muy bueno que los dos existan y que coexistan y que se complementen. Pero lo que quiero decir es que nosotros teníamos una estrategia muy planificada. Y esa estrategia incluía el jugar en 2 pistas simultáneas. Una iba a ser lo que iba a pasar en el estudio y otro iba a ser lo que iba a pasar en las redes. Y lo planificamos así, lo ejecutamos así. De hecho, tuvimos un equipo con una enorme capacidad de respuesta que subía cosas mientras hablaba Daniel Martínez, que obviamente nosotros no sabíamos lo que iba a decir. Subimos 40 tweets de contenidos durante el debate, que eso es casi un tweet por minuto de tiempo real de discusión que hubo durante el debate. Así que esa idea de Luis Lacalle no hizo propuestas no es verdad. Si uno tiene en cuenta cómo fue todo el despliegue, hubo mucha propuesta. Retomando la idea inicial, lo que sí me queda claro es que ustedes entienden que el debate fue un punto de inflexión y que a partir de ahí se genera una campaña... Cambio el clima. Claramente después de eso, por ejemplo, el propio Daniel Martínez, que antes de eso había mostrado una cara más moderada y dialogante, se volvió más agresivo, y en particular más agresivo hacia Luis. Y eso termina generando el clima de las últimas horas. Bueno, eso sí, creo que explica, sobre todo porque nosotros hemos tratado, como lo hacemos siempre, de no perder la calma, de no perder la serenidad. No la perdemos en relación a ningún partido y tampoco la perdemos en relación al partido de gobierno. Tratamos de mantenernos en nuestro rumbo y de hacer lo que nos parece más importante, que es hablarle a los ciudadanos. Hablarle a los ciudadanos, que son los que van a votar y son los que van a decidir. ¿Por eso les molesta cuando se contesta a través de un órgano como Presidencia de la República? Bueno, eso nos molesta por mucho más que eso. Eso es gravísimo. A ver, realmente este gobierno está haciendo cosas extremadamente graves en términos de institucionalidad. Uno es la campaña de bien público en la televisión. Mira, yo soy suficientemente viejo como para recordar las publicidades de la DINARP, que era la agencia de propaganda de la dictadura. Son muy parecidos. Y servirse de un espacio que supuestamente está para campaña de opinión pública para festejar logros o supuestos logros de un gobierno es una cosa muy complicada. ¿Usted está diciendo que las cosas que están haciendo el actual gobierno en cuanto a la comunicación de los logros es muy parecido a lo que pasó en la dictadura? Estoy diciendo que esas piezas específicas que se televisan en el espacio llamado bien público tienen un aire muy similar a aquellas. Sí, efectivamente. Y estoy diciendo también que el uso de Presidencia de la República para reproducir declaraciones políticas y político-electorales de
figuras del gobierno que claramente están en campaña, es una cosa extremadamente grave. ¿Sí? No es de recibo que se diga, bueno, si desde la oposición se ataca al gobierno, quiero hacer un paréntesis, a mí me cuesta ponerme en este lugar porque yo, aparte lo dije ayer bien claro en Buen Día Uruguay, que es un espacio donde yo puedo de repente decir mi opinión sobre algunos temas, y yo dije claramente que estoy en contra de la utilización y que si en tal caso ameritaba una respuesta, o entendía el gobierno que ameritaba una respuesta, debía ser el ministro de Economía el que diera su mensaje. Dicho esto, cierro paréntesis y le pregunto, ¿no es de recibo que si el gobierno se siente atacado, utilice sus medios para responder? Yo creo que hay que distinguir entre tres cosas: Estado, gobierno y partido de gobierno. Son tres cosas totalmente distintas. El Estado, que es la institucionalidad, es de todos. No es del partido de gobierno. El partido de gobierno está de visita, ocupando la institucionalidad estatal. Pero el Estado es el terreno de encuentro de todos los ciudadanos. Y está al servicio de todos los ciudadanos y es financiado por todos los ciudadanos. Entonces, cuando es el Estado el que habla, como ocurre cuando se cuelga algo en la página nada menos que de Presidencia de la República, uno tiene que ser muy cauteloso. Uno no puede usar eso para combatir políticamente a otros ciudadanos que son tan dueños del Estado como el partido de gobierno. Luego está el partido de gobierno, que tiene todo el derecho del mundo a defender su gestión. Ahora, ese es un lado político de la gestión de gobierno. Entonces, que salgan ministros y que defiendan su gestión y que critiquen a quienes lo critican y lo hagan a través de los medios porque le ponen un micrófono adelante o porque van a un estudio de televisión, eso está perfecto. Eso es parte del juego democrático. Lo que no está bien es que después se use la página de Presidencia para reproducir eso. Excepto que se usara la página de Presidencia para reproducir las declaraciones políticas de todos. Pero no lo hace. Y después está el partido de gobierno, que tiene todo el derecho del mundo a hacer campaña, a tratar de ganar elecciones. ¿Y ustedes qué esperan con la carta que le enviaron a Presidencia? Que recapaciten. No espera una respuesta formal. Alcanza con que recapaciten, alcanza con que vuelvan a ver la importancia de esos límites y que en la página de Presidencia de la República dejen de pasar cosas que están pasando y que no deberían estar pasando. Otro de los temas, estoy acelerando un poco porque la verdad, y aparte no quiero ser injusto, hace, no sé, ya una semana aproximadamente, se me pierde un poco a veces, recibimos a Rodrigo Arocena acá, que es un poco el vocero en educación del Frente Amplio. Y no quiero dejar de hablar de los temas de educación con Pablo Basileira porque además me consta, es una de las personas referentes en educación de Luis Lacalle Pou. No sé, ministro. Bueno, eso dice Luis. Coincidí con Rodrigo Arocena, dicho sea paso, en un debate. Bueno, entonces días. No quiero darle a Rodrigo Arocena 25 minutos para hablar de educación y con Pablo Basileira hablar 5. Pero sí quiero, por el rol que usted juega en la campaña también, quiero preguntarle sobre otros temas. Caso Azucena Arbeleche, que también se armó una polémica barra. De hecho, fue lo que generó que Murro le respondiera y que Presidencia publicara eso. ¿No fue un error la declaración? No fue un error para nada, y vale la pena leerla para ver que lo que dicen que dijo Azucena Arbeleche no es lo que dijo Azucena Arbeleche. A ver, para entender el punto hay que entender cómo trabajan las calificadoras. Porque a veces cuando se habla de las calificadoras parece que fueran entes abstractos que andan por ahí. Justo sobre eso escribo hoy en mi columna del diario. Las calificadoras son organizaciones humanas manejadas por seres humanos. Tienen una parte de su trabajo que se hace en base a métodos de análisis de datos y tienen otra parte que funciona en base a juicios y evaluaciones hechas por seres humanos. Para eso, las calificadoras, cuando van a calificar un país, mandan gente a ese país. Y esa gente se entrevista con varios interlocutores. Por supuesto, se entrevista con las principales figuras de la conducción económica, o sea, se entrevista con el gobierno. Pero harían mal su trabajo si solo escucharan la versión del gobierno. Entonces también se entrevistan con gente ajena al gobierno para conocer su posición. Y es normal que en todos los países a los que van se entrevisten con los responsables de política económica de los principales partidos de oposición. Entonces, no es de ahora, hace años que cada vez que viene una delegación de alguna calificadora de riesgo, piden reunirse con Azucena Arbeleche. ¿Por qué? Porque la ven como una posible futura ministra de Educación, de Economía del Uruguay. O sea, todo eso es absolutamente normal, pasa en todos los países, es parte del método de trabajo. Entonces que algunos digan, ¡ay, qué horrible!
A ver, ¿de qué estamos hablando? Así funciona esto. Muy bien. Cuando se produce esa reunión, Azucena Arbeleche tiene que transmitir un mensaje. Y el mensaje que consistentemente ha transmitido Azucena Arbeleche en todos estos años es el mismo que transmitía el gobierno. El gobierno, cuando venía la gente de la calificadora, se les mostraba los números de déficit fiscal, cómo viene creciendo la deuda, cómo nunca consiguieron mantener la inflación dentro de los límites que ellos mismos habían fijado, y les dicen, a ver, esto no va bien, el gobierno les pide tiempo. Hace años que el gobierno les viene pidiendo tiempo a las calificadoras para enderezar las cosas. Y Azucena Arbeleche, que sabe que el gobierno le está pidiendo tiempo, también les dice, denles tiempo. Y el hecho de que gobierno y oposición tengan una misma postura frente al tema económico inspira confianza. Y por supuesto que eso influye en la calificación que finalmente tiene el país. Dicho sea de paso, eso es exactamente lo opuesto que hizo el Frente Amplio cuando en el 2002 los partidos fundacionales estaban tratando de controlar el barco en medio de una tormenta espantosa y el Frente Amplio se le pedía el default. Usted dice que los primeros que pidieron tiempo fueron los del gobierno. Pero por supuesto. A las calificadoras. Pero por supuesto. Y lo que hace Azucena Arbeleche, no porque por ayudar al gobierno, ahora, sino lo que usted para dice ayudar al país. que tampoco es así, que es que Azucena Arbeleche diga que porque ella pide no le bajaron el grado de inversión al Uruguay. Nunca dijo eso a Azucena Arbeleche. Busquen las declaraciones de Azucena Arbeleche y nunca dijo eso. Eso es una caricatura malintencionada de lo que dijo. Lo que sí es cierto es que el hecho de que la principal figura económica del principal partido de oposición pida tiempo, igual que pide el gobierno, ayuda al país. Y tiene un impacto también salió en las últimas horas a desmarcarse de la declaración de Arbeleche y decir que en realidad las calificadoras se guían por criterios técnicos y que las opiniones no influyen. La verdad no escuché lo que dijo Talvi, fue anteayer de noche, ¿no? Sí. No, y tengo por norma no contestar ni no comentar cosas que no escuché directamente. Lo que sí puedo decir es, porque lo he visto, que las calificadoras, así como miran números fríos, también se toman el trabajo de mandar gente para hablar, porque de ahí sacan conclusiones que van a influir sobre su juicio. No es lo mismo ciertos números y un incendio político donde gobierno y oposición estén en guerra, que esos mismos números y una situación donde hay una oposición que coopera con la estabilidad económica y ciertos acuerdos generales acerca de por dónde está la salida. No es lo mismo y eso impacta sobre el modo en que termina siendo calificado un país. Nos metemos en la educación. Bueno. Como estoy en una entrevista que ya le dije, estoy un poco sugestionado por el tono de campaña y quiero hacer más por la positiva que por la divisoria. Voy a empezar por algunos temas que me parece que reúnen cierto consenso, pero quiero, en caso de que al Partido Nacional le toque ser gobierno los próximos 5 años, usted eventualmente ministro de Educación, a ver si va a continuar con las líneas políticas y si no, seguimos de largo. Vamos a lo que yo creo que todo el mundo sabe que es el gran problema que tiene la educación de nuestro país, que es secundaria. Descentralización de la Universidad de la República. ¿Es un buen camino? Es un buen camino. Exige recursos. Bueno, sí, pero además exige decisión y ahí hay una cosa importante. Esas decisiones solo las puede tomar la Universidad de la República. O sea, el gobierno nacional no puede imponerle a la Universidad de la República ninguna decisión del tipo abran una nueva sede acá o una nueva sede allá. No, pero es verdad también que la universidad dice, tengo que abrir una regional en Tacuarembó, necesito tanto, el gobierno se lo da. Está bien, hace falta recursos y sería fantástico darle la mayor cantidad de recursos posibles. También es cierto que, de hecho, hace un tiempo estuvo en nuestra sede, en la sede del sector Todos, el rector de la Universidad de la República con 2 de sus vicerrectoras y estuvimos hablando de este tema. Y nosotros, que nos gusta ir de frente y con la verdad, le dijimos, mirá, nos encanta el proyecto de descentralización, fantástico colaborar con lo que se pueda. También es verdad que hay un incendio previo, que es efectivamente la educación media. Y la prioridad para nosotros va a ser la educación media. Entonces, si hay un fenómeno de frazada corta, ojalá que no haya, nuestra prioridad va a estar en la educación media. Dicho eso, todo lo que se pueda hacer a favor de la Universidad de la República y todo lo que se pueda hacer a favor de la descentralización, por supuesto que sí. ¿Y la UTEC? Y la UTEC también. La UTEC puede ser una experiencia muy interesante. De hecho, está haciendo cosas interesantes y está contribuyendo a la descentralización. Ahora, el dato fundamental que hay que tener en cuenta es solo el 40% de los jóvenes uruguayos están terminando la educación media.
Eso significa que para el 60%... Recién dice que es un poco más que entre la UTU y secundaria. Un punto más, un punto menos. Que es bajísimo, ¿no? Si comparamos eso con lo que pasa en América Latina, es bajísimo. Ahora, eso significa que el 60% o casi el 60% de los jóvenes uruguayos simplemente no pueden acceder a estudios universitarios porque no tienen el título de bachiller, que es condición para acceder a títulos universitarios. Y además, en ese 60% se concentran los más débiles en términos sociales, en términos económicos, en términos culturales. Entonces, mientras no ataquemos eso, vamos a seguir estando ante un problema de estamos ante social. Un nivel récord de primera generación de estudiantes de terciario, que nunca antes tanta familia de estratos pobres había llegado a la Universidad de la República. Esto es como, en primer lugar, la Universidad de la República siempre tuvo una tasa alta de estudiantes de primera generación, porque fue creciendo justamente, y crecía más que la cantidad de hijos que podían tener los universitarios. Pero en segundo lugar, uno tiene que elegir con qué se compara. Y compararse con el pasado es una comparación muy autocomplaciente. Sí, claro, hoy hay muchos más uruguayos que tienen heladera con freezer que hace 30 años. Pero eso es una tendencia mundial, entre otras cosas porque bajó el precio de las heladeras con freezer y un montón de cosas. Con lo que nos tenemos que comparar es con los otros. Y no con los otros lejanos. La verdad que esas comparaciones con Finlandia y esa clase de cosas, yo qué sé, para algunas cosas sirven, para otras no. Pero comparémonos con nuestros vecinos. En Uruguay, gruesamente, solo el 40% de los jóvenes está terminando bachillerato. En Chile es el 85%, más del doble. Argentina y Brasil están entre el 60 y el 70%. O sea, porque hay una cosa que hay que tener claro, los últimos 15 años fueron años fantásticos para la educación en América Latina. Los sistemas educativos de América Latina incluyeron mucho, crecieron mucho en cantidad de alumnos y además mejoraron la calidad de los aprendizajes y mejoraron la equidad. ¿Y cómo van a hacer ustedes para que más alumnos terminen el ciclo? Porque ese parece ser el gran kit de la cuestión. Eso es el gran cuello de botella. Y bueno, problemas complejos necesitan soluciones complejas, hay que atacarlo por muchas puntas. Desde un tema de diseño curricular que hay que ajustar, hasta un tema de funcionamiento de los centros de estudio. Hoy, un liceo en muchos lugares del país es un lugar poco amigable, indiferente hacia la suerte de sus alumnos, pautado por relaciones anónimas, por una alta rotación de docentes, en donde realmente, a ver, para que un chico adolescente todas las mañanas tenga ganas de ir al liceo, tiene que sentirse un poco en casa cuando está en el liceo. Y el funcionamiento de los establecimientos educativos en Uruguay hoy no genera eso en una proporción muy grande de los casos. No hay que generalizar, a veces sí, a veces no, es más fácil en el interior que en Montevideo, pero tenemos un problema con eso. Hablar de la motivación del estudiante. Pero para que haya motivación, la institución tiene que... Pues lo de haber escuchado recién a decir, la verdad, si algo me quedo tan... Yo sé que ustedes están en campaña, pero esto lo digo yo que soy periodista, soy objetivo, estoy por fuera de la campaña. Cuando le pregunté a Luciana cómo hacemos, me habló de la motivación del estudiante. ¿Cómo hacemos para motivar al estudiante para que... Bueno, te voy a decir una cosa. Por ejemplo, una de las cosas que hay que hacer para generar la motivación es terminar con el sistema de elección de horas docentes que hay en la educación media, que genera una rotación brutal de docentes, especialmente en los liceos que atienden a la población más vulnerable, y eso justamente impide la motivación, el compromiso, el involucramiento. Ahora, el partido político de Arocena lleva 15 años en el gobierno sin haber cambiado el sistema de elección de horas. Entonces está muy bien que todo salga... Intentó y no pudo, esa es la realidad. No, apenas lo intentó y no puso lo que había que poner para que realmente se pudiera hacer. Porque además pasa algo muy curioso, nadie lo defiende. Al sistema de elección de horas, nadie lo defiende. Los que no quieren que cambien dicen cosas como no es el momento oportuno, no están dadas las condiciones, pero nadie se anima a decir que es bueno, porque está tan claro que es malo, está tan claro que es injusto, está tan claro que perjudica a los alumnos, especialmente de los sectores más vulnerables, que nadie se anima a defenderlo diciendo que es bueno. Y llevamos 15 años de mayorías parlamentarias propias, mucho dinero agregado a la educación, un montón de cosas, y no consiguieron cambiarlo en nada. Entonces, no solo hay que hablar de la motivación, hay que hacer cosas. Y una de las primeras cosas que hay que hacer es terminar con el régimen de elección de horas. Eso es de las primeras medidas que... Claro, porque, para empezar, fíjate el mensaje que un docente está dando a sus alumnos cuando llega después de haber elegido horas por un año. El mensaje implícito es, miren que voy a estar con ustedes este año, capaz que el año que viene no me ven más.
Y si además está en un liceo de alguna zona desfavorecida, donde la rotación es enorme, lo más probable es que se vaya antes de terminar el año, no por culpa de él, sino porque el sistema lo obliga, que la única manera de mejorar que tiene es cambiar de institución. También me consta que usted no es una persona muy afecta a dar cifras y siempre lo he escuchado decir, bueno, veamos en qué se gasta y después cuánto necesitamos. O sea, veamos qué es lo que tenemos que hacer y después pongámosle un número, capaz que más, capaz que menos. Ahora, es verdad también que en el debate se planteó con fuerza, y de hecho yo lo vi muchas veces después, vi algún hilo de Ramón Méndez Galán y eso, haciendo referencia a esto, que en el periodo de gobierno del Partido Nacional había sido el único periodo en el cual la asignación de recursos para la educación había bajado. Pero no es cierto, porque están separando inversión de gasto, no sé por qué. A ver, el gobierno del Partido Nacional duplicó la inversión en educación, el último gobierno del Partido Nacional. Fue el gobierno que instaló la informática en la educación pública. En aquella época eran las aulas informáticas porque no había laptops ni nada por el estilo. Se hizo un montón de cosas. Fue el gobierno que creó las escuelas de tiempo completo. Las escuelas de tiempo completo se crearon durante el último gobierno del Partido Nacional. O sea, estamos pintando una cosa que no existe. Pero nosotros no queremos hablar del pasado, nosotros queremos hablar del presente y del futuro. Porque si hay que hablar del pasado, se habla y podemos mostrar que un montón de cosas que se dicen son falsas, como es una cosa totalmente inadmisible, algo que lamentablemente últimamente, incluso en el debate, ha hecho Daniel Martínez, es pararse en el año 2002 y decir que toda la historia previa del Uruguay fue el 2002. Eso es una cosa insostenible. Por supuesto que si uno se compara con un momento de crisis horrible como fue el 2002, todo luce mejor. Pero antes del 2002 hubo 180 años de vida de este país, en el que se construyó la educación pública, en el que se construyeron decenas de edificios, en el que se construyó la Biblioteca Nacional, en el que fue posible que un hombre como el presidente Vázquez naciera en La Teja, en un hogar modesto de trabajadores, y terminara siendo profesional, profesor universitario, empresario millonario y presidente de la República. Todo eso se construyó antes del 2002. Entonces, vamos a tratar con respeto el pasado y vamos a tratar con respeto a la gente muy heroica que hizo cosas muy importantes. ¿Ustedes creen que el IPA se creó en los gobiernos de Frente Amplio? ¿Ustedes se creen que los institutos magisteriales se crearon en los gobiernos de Frente Amplio? Todo eso viene de antes, entonces no seamos refundacionales y no nos dediquemos a librar batallas ideológicas sobre el pasado. Miremos los problemas del presente y discutamos cómo resolverlos. ¿Puede asumir un compromiso de, en el próximo periodo de gobierno, incrementar los recursos para la educación? Nosotros no damos cifras. Hace 5 años, en la campaña anterior, nos exigieron que nos pronunciáramos por el 6%, y por el 1% para ciencia y tecnología, y nosotros nos negamos a hacerlo porque dijimos, primero hay que ver en qué se va a gastar, y segundo, no sabemos si van a estar dadas las condiciones para poder hacerlo. Nos pegaron de todos los lados. Y los que más nos pegó es este mismo Frente Amplio, que no cumplió ni con el 6%, ni con el 1% para ciencia y tecnología, que está en algo así como el 0,4%. Entonces deberíamos aprender a no hacer promesas fáciles con numeritos mágicos, sí a manifestar la voluntad, que la tenemos, de hacer el máximo esfuerzo posible en materia de recursos para la educación y el máximo esfuerzo posible que no se ha hecho en estos 15 años para transformar la educación y para mejorar la educación. Ese es nuestro compromiso. Pablo da Silveira, le agradecemos su presencia y bueno, seguramente seguiremos conversando en alguna otra oportunidad cuando la agenda lo permita, que de acá a 20 días va a ser complicado. De acá a 20 días va a ser muy complicado. Pero seguramente más adelante nos faltará oportunidad. Con muchísimo gusto. Con ustedes nos reencontramos mañana en una entrevista a 930. Que pasen bien, Chucho.